El fútbol moderno tiene memoria de pez. Vivimos en una era donde un jugador hace 3 regates en TikTok, le ponen una etiqueta de 100 millones de euros y ya lo sientan en la mesa de los grandes de la historia. Funciona así. Nos han vendido que el talento se mide en campañas de marketing, en portadas de periódicos y en balones de oro que muchas veces se deciden en los despachos. Pero hoy vamos a hacer justicia, hoy vamos a hablar de esos futbolistas que lo ganaron absolutamente todo, que destrozaron estadísticas, que cargaron con el peso de naciones enteras a sus espaldas y que sin embargo la historia ha decidido enterrar en el rincón del olvido. Jugadores de culto que no vendían camisetas, que no daban titulares polémicos o que simplemente tuvieron la mala suerte de compartir época con monstruos mediáticos y futbolísticos que eclipsaron su leyenda. Prepárate porque hoy vamos a repasar un top 7 de leyendas infravaloradas que son muchísimo mejores de los que te han contado. Y quédate hasta el final porque el número uno es una injusticia histórica tan grande que va a hacer que te replantees todo lo que sabes sobre fútbol. Aviso, sé que muchos vais a saltar en los comentarios a debatirme el orden, pero los datos y la historia no mienten. Arrancamos. Empezamos en los años 90, en el corazón de Old Trafford. Si te pregunto por el Manchester United de Sir Alex Ferguson, te vendrán a la cabeza los cuellos subidos de Cantona, los pases milimétricos de Beckham, la furia de Roy Keane o la magia de Ryan Giggs. Pero detrás de todo este escaparate de estrellas había un soldado que jamás fallaba. Su nombre, Dennis Irving. Irving era el lateral izquierdo de aquel equipo de leyenda. No llevaba peinados extravagantes, no salía en las revistas del corazón. Pero fíjate si era bueno, fíjate si era tan bueno, que el mismísimo Sir Alex Ferguson, el entrenador más exigente de la historia de la Premier, dijo textualmente años después: si me piden que elija mi once ideal de todos los tiempos del Manchester United, el único jugador que tiene el puesto garantizado al 100% es Dennis Irving. Te aseguraba un 8 sobre 10 en cada maldito partido. Esto dijo el bueno de Ferguson. Ganó 7 Premiers, la mítica Champions del triplete del 99. Era un especialista infalible lanzando penaltis y faltas y defendía como un demonio. Hoy en día, cuando se debate sobre los mejores laterales de la historia de la Premier, la gente se llena la boca con Ashley Cole, Evra o Robertson, por decir algunos. A Irving nunca jamás nadie lo nombra. ¿Por qué? Porque la constancia y el silencio no generan clics. Un infravalorado de manual que abre este top por la puerta grande. En el puesto número 6 nos vamos a una de las mayores injusticias del fútbol moderno. Sí, de hace 2 días. Viajamos nada más y nada menos que al Santiago Bernabéu. Ganar una Champions League es el sueño de cualquier futbolista. Ganar 2 seguidas es una locura, pero ganar 3 Champions consecutivas siendo el portero titular indiscutible, eso solo lo ha hecho de momento un hombre en todo el formato moderno del torneo: Keylor Navas. El caso del costarricense es digno de un estudio psicológico. Cada año Keylor salvaba al Real Madrid con paradas que desafiaban la gravedad en semifinales y finales. Y cada verano la directiva del club intentaba fichar a otro. Que si el fax de De Gea, que si los rumores sobre Courtois. Keylor trabajaba en silencio, agachaba la cabeza y cuando empezaba la temporada volvía a salvar al equipo bajo palos. Su propio vestuario, con Sergio Ramos a la cabeza, lo adoraban porque sabían que sin él la historia de las 3 Champions seguidas no existiría. ¿Por qué se le ninguneó tanto? Seamos honestos y quitémonos las caretas. Keylor no tenía el perfil de estrella europea que buscaba el marketing del club. No vendía millones de camisetas en Asia. Pero si medimos a los porteros por su rendimiento en los momentos de máxima presión, Keylor Navas se sienta en la mesa de Casillas, de Buffon, de Neuer, por mucho que a algunos les duela reconocerlo. Escribidme en comentarios si queréis que es así. Avanzamos al puesto número 5 para hablar de un futbolista que rompió la Matrix. Si juegas en el FC Barcelona del histórico Septete y compartes ataque con Leo Messi, Thierry Henry, Samuel Eto'o o Zlatan Ibrahimovic, lo normal es que seas un secundario que apenas salga en la foto así como de esquinilleo. Salvo que te llames Pedro Rodríguez Ledesma, Pedrito para los románticos del fútbol, total y absoluto jugador de culto. Pedro ostenta un récord que da vértigo. Es el único jugador en la historia del fútbol que ha logrado marcar en 6 competiciones distintas de clubes dentro de un mismo año natural. Al loro con eso. Champions, Liga, Copa, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Todos los torneos que jugó, en todos marcó.
Y no metía el quinto gol de una goleada, no. Metía el gol del empate en el minuto 89 en la final del Mundial de Clubes, o abría la lata en la final de la Champions de Wembley contra el Manchester United de Wayne Rooney. Ganó un Mundial, ganó una Eurocopa, 3 Champions, ligas en España y en Inglaterra. Lo ha ganado absolutamente todo. Sin embargo, en los debates sobre los grandes extremos de la última década se habla lógicamente de Hazard, de Neymar, de Bale, pero a Pedro se le trata como un jugador útil de plantilla. Ese que sobra, ese que está ahí al final. Pedro no tenía el regate de fantasía que sale en los resúmenes, pero tenía algo mucho más letal. La inteligencia del espacio para estar siempre en el lugar idóneo en el segundo exacto. Un ganador nato eclipsado por los focos de Leo Messi, Thierry Henry, Xavi, Iniesta y compañía, tanto en el Barça como en la selección. Llegamos al Ecuador del top, puesto número 4. Nos detenemos a mirar la época dorada de la selección española, aquella que encadenó Eurocopa, Mundial y Eurocopa, destrozando a sus rivales con el balón en los pies. Cuando le preguntas a cualquier aficionado por ese equipo, la respuesta automática es Xavi, Iniesta y Busquets. Y como mucho metes a Xavi Alonso. Y sí, eran dioses, sin duda. Pero el jugador que ponía la magia en el último cuarto de campo, el que jugaba entre líneas, donde no había espacio, era el genial mago de Arguineguín, David Jiménez Silva. Silva tenía una clarividencia con el balón que rozaba lo místico. En Inglaterra, donde el fútbol es físico, rápido y duro, Silva llegó al Manchester City y cambió la cultura de todo un club. Es una leyenda tan grande allí que tiene una estatua en la puerta del estadio. Entrenadores como Pep Guardiola han dicho que es uno de los jugadores más inteligentes que han visto en sus vidas. Pero Silva cometió un error para el fútbol moderno. Era un tipo tímido, de perfil bajo, que odiaba las entrevistas y las redes sociales. Terminaba el partido, se iba a su casa y dejaba que los demás hablaran. Al no hacer ruido fuera del campo, el gran público nunca le dio el valor real que tenía. Su fútbol estaba al nivel de los mejores constructores de la historia del juego. Un talento puro que mereció pelear por un Balón de Oro y del que hoy pocos jóvenes se acuerdan. Y yo digo que hoy en día David Silva sería top 3 Balón de Oro 100%. ¿Tú qué opinas? Entramos en el podio, las 3 posiciones donde la infravaloración se convierte casi en un delito histórico. Puesto número 3 para un jugador muy parecido a David Silva, el danés Michael Laudrup. Hoy en día vemos vídeos de Zidane protegiendo el balón con elegancia o de Ronaldinho haciendo pases sin mirar y nos volvemos locos. Pues bien, todo esto lo inventó o lo perfeccionó un danés llamado Michael Laudrup mucho antes. Fue el cerebro del Dream Team de Johan Cruyff en el Barcelona. Cuando se marchó al Real Madrid por diferencias con el técnico, cambió de bando y automáticamente hizo campeón de Liga del Real Madrid, rompiendo la racha del Barça. Romario dijo de él que era el mejor jugador con el que había compartido ataque. Raúl González declaró que Laudrup era el futbolista más elegante que había visto en su vida. Los propios cracks se arrodillaban ante su talento. ¿Por qué la historia no lo pone al nivel de Cruyff, Maradona o Zidane? Primero porque renunció a jugar la Eurocopa del 92 con Dinamarca por discrepancias también con el seleccionador. Y su país, contra todo pronóstico, acabó ganando ese torneo sin él. Una ironía cruel del destino. Y segundo porque Laudrup jugaba para divertirse, no para alimentar su ego. No tenía esa agresividad mediática para reclamar el foco, el trono. Pero si hablamos de pura clase con el balón, Laudrup es el padre de toda una generación de centrocampistas modernos. En el puesto número 2 tenemos el ejemplo perfecto de lo que significa ser el anti-marketing. Si ves jugar a Thomas Müller por primera vez, te va a costar entender cómo es futbolista profesional. Físicamente parece delgado, sus controles a veces parecen toscos, no hace bicicleta, no corre como un velocista y sus goles muchas veces son rebotes extraños dentro del área. Pero no te dejes engañar, estás ante uno de los futbolistas más letales, inteligentes y ganadores del siglo XXI y de la historia del fútbol. Müller se autodefinió con un término que ya estudia la ciencia del fútbol, el Raumdeuter, el intérprete del espacio, algo parecido a lo de Pedro. Su genialidad no está en los pies, está en la cabeza. Sabe exactamente dónde va a caer el balón 3 segundos antes de que ocurra. Sus números son una salvajada.
Bota de oro en el Mundial 2010, campeón del mundo en 2014, 2 veces ganador del triplete con el Bayern de Múnich y máximo asistente de toda la historia de la Bundesliga. Además, ha sido el verdugo silencioso de Leo Messi, del Barcelona y de la mitad de Europa durante más de una década. A pesar de tener mejores estadísticas y más títulos que el 95% de los delanteros que salen en las portadas, la gente lo infravalora porque su fútbol no es estético. Pero el fútbol se trata de ganar y de ser inteligente, y en eso Thomas Müller nos da 3000 vueltas a todo. Y llegamos al número 1, la joya de la corona de la injusticia futbolística para mí. Si viajas a Argentina y preguntas quién es el jugador más grande de la historia de su selección, el país se divide en una guerra civil inmediata. Unos te dirán que Diego Armando Maradona por la mística del 86 y otros te dirán que Leo Messi por la regularidad, el Mundial de Qatar 2022, las Copas América, etcétera, etcétera. Pero casi nadie se acuerda del hombre que le dio su primera estrella. El hombre que ganó un Mundial prácticamente solo, Mario Alberto el Matador Kempes. Viajemos a 1978. Argentina organizaba un mundial bajo un contexto político y social asfixiante, con una presión que aplastaba los hombros de los jugadores. En ese escenario de pura tensión, Kempes se echó a toda una nación a la espalda. No solo fue el líder, fue el máximo goleador del torneo, fue elegido el mejor jugador del mundial y anotó 2 goles históricos en la finalísima contra la temible Holanda para darle a Argentina la primera Copa del Mundo de su historia. Mario Alberto Kempes fue el primero, el gran predecesor de la historia del fútbol argentino. No tenía la calidad de Messi o Maradona, pero sí que es verdad que él carreó a Argentina a su primera estrella. Hasta aquí nuestro viaje de hoy haciendo justicia histórica. 7 nombres que merecen estatuas y que la memoria colectiva ha decidido dejar en un segundo plano. Pero ahora la pelota está en vuestro tejado. ¿Creéis que he sido injusto con el orden? ¿Es una locura haber puesto a Kempes en esta lista? ¿A qué otro jugador hubieras puesto tú? Dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios, que sé que este vídeo va a traer cola. Y no olvides darle a me gusta, suscribiros si os gusta este tipo de contenido con datos reales y sin filtros, y nos vemos en el próximo vídeo de Macosport. Si queréis más vídeos como este de jugadores que están infravalorados y son de culto, reventadme el botón de like. Os quiero.